continuamos. Bueno, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerda que este día de Pentecostés es simplemente una fiesta de los judíos, 50 días después de la Pascua. Inclusive la palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50. Estaban todos unánimes juntos. Eso es un milagro, como había mencionado. Después de 7 días. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, te das cuenta ahora, eso no significa que fue un viento, solamente es un estruendo. O sea que es un sonido de un viento. No sé si has venido cerca de un huracán o un tornado o algo así, que tiene un viento, un ruido tremendo, como un tren. Y este fue tan fuerte, llenó la casa de tal manera de que gente, manzanas de diferencia, de distancia, escucharon este trueno y vino corriendo para ver qué pasó. Yo estaba en Buenos Aires cuando una bomba explotó como 2 cuadras de donde nosotros tuvimos un ministerio. Sopló todas las ventanas, pero nos recordamos bien, el sonido fue tremendo, que quisiéramos salir de la casa de donde estuvimos y correr para ver qué pasó. Es exactamente lo que sucedió acá. Y versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, cuando llegaron la gente, eso es lo que ellos vieron, que supongo que esta casa estaba muy abierta para ver, o que ellos estaban saliendo de la casa. Pero cuando llegaron la gente, suponete del vecindario o del templo mismo, porque supuestamente el aposento alto estaba cerca del templo, que ellos vinieron corriendo mientras que los 120 estaban saliendo de su lugar. Ellos vieron de que esas lenguas repartidas significa que estaban repartiendo, vino de una sola manifestación y repartida entre todos los 120. Es lo que el texto significa. Entonces, dando la ilustración de que está repartido de una sola fuego. Pero estaba asentándose sobre cada uno de ellos. No sabemos por cuánto tiempo. Fue breve, puede ser un momento, unos minutos, algo para que todo el mundo que llegaran lo vieran. Evidente, algo estaba sucediendo. Pero también vemos que son lenguas en el sentido como una forma de como de fuego, no era algo que tiene la apariencia de fuego, pero estaba sentado sobre ellos. Muy fascinante este segundo señal. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra otras, hay otras cosas. Por ejemplo, yo tengo 2 libros acá. Uno es otro libro, pero los 2 son libros. Entonces, es una palabra en griego, pero también tengo una vasita
Entonces tengo dos, uno, el otro aquí son dos distintas cosas. Pero la idea aquí es la palabra que significa algo distinto, algo diferente. No es la misma lengua de uno, sino que es otra lengua, distinto de los que están hablando. Según el Espíritu. O sea que el Espíritu está dándoles este poder de hablar en otras lenguas. Les daban que hablasen. O sea que el Espíritu que ya vino sobre ellos, según cumplió los no muchos días, vino el bautismo del Espíritu. Al recibir el bautismo del Espíritu, enseguida fueron llenos del Espíritu. Es decir, que ser lleno de algo, como uno está lleno de odio, uno tiene una rabia contra algo y controla todo su pensamiento, su acción, su vocabulario, todo su ser. Eso es ser lleno de algo, es lo que significa que está controlándote. Y ese lleno del Espíritu es la misma cosa. Ellos solamente no sentían ningún calofríos o emoción, solamente empezaron a hablar, pero sus lenguas empezaron a hablar lenguas que ellos no conocían. Pero la audiencia, en este caso, conocía lo que ellos estaban diciendo. Eso es y lo conocían naturalmente. No fue un don de interpretación que la audiencia tenía para entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban entendiendo lo que ellos decían, porque estaban hablando ellos en la lengua de la audiencia. No sabemos cuántos estaban hablando, pero habían 120 y muchos de ellos estaban hablando en diferentes lenguas. Pero vemos aquí la primera manifestación de de hablar en lenguas como siendo lleno del Espíritu Santo. Y versículo 6 dice, y el hecho, este estruendo, se juntó la multitud. Así que no vinieron por hablar en lenguas, no vinieron por el fuego, vinieron por el estruendo, el ruido. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, estos son galileos que, como veremos, gente del campo, gente no muy sofisticados, pero que ellos estaban ya hablando en lenguas imposible que conocieran. Este tiempo, las lenguas habladas comúnmente eran en Israel en ese entonces, era obviamente hebreo. Todos fueron entrenados en hebreo desde su niñez. Luego arameo era la lengua más común, similar a hebreo. Las letras muy similares que como escriben, pero es otra lengua, otro acento, otra forma de escribir y de hablar, pero muy similar. Casi todos los que conocen hebreo fácilmente aprenden arameo. Pero también por la influencia de los romanos, muchos, especialmente los que tienen más influencia, más educación, hablaban en latín. Era la lengua de los romanos. Pero como la historia anteriormente, por los últimos 300 años, toda la zona había dominado por los griegos, que ellos entonces hablaban en griego. Entonces, 4 lenguas que casi todos ellos conocían. Pero, si te acuerdas que los judíos, en el primero de Israel y Judá eran la división de
de los judíos. Israel en el norte con 10 tribus y 2 tribus en el sur, Benjamín y Judá, era la nación de Judá, donde estaba el templo y la capital de Israel. Pero Israel técnicamente, desde el hijo de Salomón, había nombrado solamente para los 10 tribus en el norte, y fue capturado en el año 720 para Asiria y llevado cautivo a todas las naciones. Y luego, cuando vino los babilonios en el año entre 600 y 586, había 3 cautiverios de Judá y todos los sobrevivientes de Israel que habían emigrado a Judá. Pero los babilonios llevaron a cautivo miles, capaz 100,000 de los de Judá en cautivado a su país en Babilonia. O sea que 200 años luego, ya todo Israel estaba en cautividad. Y quedaron allí como 70 años, empezaron a volver. Pero mientras tanto, no todos volvieron, inclusive muy poco. De los miles de que habían ido, solo apenas como 30,000 habían regresado. Los demás quedaron en todos los países alrededor del Mediterráneo y obviamente son negociantes y estaban ya fuera de su esclavitud y empezaron a vivir en vidas muy cómodas, no querían volver. Entonces ya generación y generaciones ya todavía hablaban en hebreo y las otras lenguas, pero tenían lenguas en su país natal, donde quedaban. Y vamos a nombrar unos 17 países o zonas en este contexto, donde ellos hablaban diferentes lenguas, totalmente diferente de hebreo, que era una lengua semítica, y estos quedaron en otros diferentes tipos de lenguas. Y vemos acá que estaban atónitos. ¿No son galileos? Versículo 7. Todos estos que hablan, ¿cómo pues que les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Recuerda que en estos días de fiesta hay 3 especialmente que demanda la presencia de los judíos que vinieron de Jerusalén, capaz que tenía una habitación de más o menos 30,000 personas, pero durante las fiestas tenía más de 300,000. Tremenda el crecimiento, porque todos esos extranjeros judíos viviendo afuera, se llama helenistas, viviendo afuera de Israel, cuando volvieron a las fiestas, vinieron hablando las lenguas que ya saben, hebreo y arameo, especialmente, pero obviamente vino con su propia lengua. Ellos no usaban esta lengua en Jerusalén, pero ya cuando de repente están en esta reunión, en la calle, están escuchando gente hablando de su propia lengua. ¿Cómo saben? Que ellos reconocen que no son gente de su pueblo, capaz por la forma de vestirse. Y cada país tiene su cultura de cómo vestirse, cómo preparar su pelo, muchas cosas distintas. ¿Y quién es que dijo estos? Los partos, los medos, los elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Fría, versículo 10, y Panfilia, y en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y los romanos, aquí residentes, y tantos judíos como proselitos.
Entonces vemos y los cretenses y los árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Vemos tremenda la potencia de que estos son grupos de personas que hablaban en diferentes lenguas en su propio país. En cada uno de estos representan otra lengua. Algunos son, por ejemplo, en Frigia, algunos de ellos también hablaban en griego, pero a la vez tenían su propia lengua. Por ejemplo, cuando Pablo estaba en Listra, vemos los lacónicos, laconios, una tribu que querían hacer un sacrificio a Pablo y Bernabé, pero ellos no lo dejaban, pero ellos estaban hablando en su propia lengua y Pablo no estaba consciente de lo que estaba diciendo, que quisieran adorarles como Zeus y como Júpiter, pero por la lengua. Donde Pablo andaba, estaban muchas lenguas, cada provincia tenía su propia lengua, por eso formaron las provincias. Pero vemos que la gente aquí que estaban muy confundidos. Ahora viene otro grupo, más otros de la palabra otro, no significa otro de la misma tipo, sino otro de diferente grupo. Probablemente yo supongo que esos son los hebreos. Los demás que entendían lo que la gente estaba diciendo en los helenistas desde afuera. Pero los que vivían en Jerusalén, los otros, burlándose, decía que están llenos de mosto, una imposibilidad, falsa acusación de que es imposible que a esta hora que un judío esté lleno de mosto temprano en la mañana, etc. La idea es que ellos no entendían y esta es la raíz de mucha oposición. El fruto del evangelio va a ser más fructífero entre los que entendían el sentido de la lengua, los helenistas, y como, mira lo que dice en versículo 10, la última palabra, aquí residentes como judíos, como proselititos. Casi todo el fruto de Pablo y de Pedro iba a ser con los proselititas. La gente que llegan a ser judíos, como muchas veces gentiles, gente que estudian judaísmo, que aceptan la circuncisión y llegan a ser judíos, pero son proselititas. Hay tres grupos que veremos en los templos. Los judíos, los hebreos, especialmente diría los hebreos, los que son de Jerusalén, que viven en la lengua hebreo, y los proselititas, los de afuera que llegaron a ser judíos, y los que temen a Dios. Los temerosos de Dios son gente que están cerca de los judíos, que no han tomado todavía la circuncisión, pero están estudiando lo que significa ser judío, siendo extranjero. Y estos, los dos últimos, los proselititas y los temerosos de Dios, son el mayor fruto de Pablo. Y por ellos, él fue a las sinagogas donde andaba. Bueno, eso veremos en el libro de Hechos repetidamente. Pero entonces, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que él es el 12, entonces con los 11 restantes, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitasen en Jerusalén,
estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, o sea que las 9 de la mañana. Prohibido que tomen el vino en esa hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea que esto significa, más esto es lo dicho. O sea que está diciendo que esto es la misma cosa que Joel habló. Literalmente no es el cumplimiento de lo que Joel habló, pero es la misma cosa que Joel habló. Eso es lo que significa versículo 16. Muy importante. No puede ser el cumplimiento, porque lo que veremos. Pero en los postreros días, citando a Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. O sea que él derramó su espíritu solamente sobre los 120, no sobre toda carne. Inmediatamente, en los postreros días, están hablando el profeta Joel del tiempo del milenio. Pero lo que Pedro va a hacer es comparar lo que va a suceder en el milenio con lo que sucedió en el día de Pentecostés. Es comparable en el sentido del venido del Espíritu, aunque muy limitado en el día de Pentecostés, no tanto como en el día del comienzo del milenio. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Bueno, eso no sucedió en Jerusalén. Entonces va a suceder en el comienzo del milenio. Y como está citando Joel, él tiene que citar todo el pasaje. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Raramente que ocurrió, pero sí ocurrió. Pero en el milenio es común, todos los jóvenes, todos los ancianos, toda la gente van a recibir el Espíritu Santo. O sea que es una comparación, no el cumplimiento. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Ahora ellos no profetizarán, solamente anunciarán las maravillas de Dios en otras lenguas. Pero en el milenio van a profetizar. Y daré prodigios arriba en el cielo. Eso no ocurrió. Pero en el comienzo del milenio, en el fin de la tribulación, va a ser tremendas cosas. Aunque había unos prodigios alrededor de la cruz del Calvario, pero eso fue 50 días antes. Y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Suena como Apocalipsis. Justo. Los 7 años de tribulación, todo esto va a ser común. Y el sol se convertirá en tinieblas. Entonces, en un tiempo, 1/3 del sol está blanqueado. Y la luna en sangre. Antes que venga el día del Señor, grande y majestuoso. Así que esas señales no ocurrió en el Pentecostés. Capaz que Pedro estaba pensando que Cristo iba a regresar en un momento y esos prodigios iban a ocurrir, pero no sucedió. Así que no está hablando del cumplimiento de Joel, está comparando a un aspecto de Joel con lo que sucedió en Pentecostés. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso siempre ha sido así, pero Pedro, aprovechando este versículo, va a comenzar a predicar el Evangelio. Pero aclarando el conflicto, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Interesante que nadie discutía la veracidad de los milagros que Jesús hacía. Era tan común, tan obvio, tan visual,
que todo el mundo sabía de lo que Jesús hacía. O sea que no eran milagros invisibles, milagros internos, eran todos milagros externos, visibles, indudable. A este entregando por el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo está escrito? Es muy interesante. Determinado consejo significa de que fue determinado desde la creación que Cristo iba a venir a morir en la cruz. Y anticipado conocimiento de Dios. O sea que Él conoció todo cómo la gente iba a reaccionar. Y por eso cuando Cristo nació, recuerda que está justo a tiempo. El tiempo fue preciso para iniciar todo lo que Dios conoció que iba a suceder. Ese es el anticipado conocimiento. Nunca se ve la noción de que Dios está haciendo a la gente reaccionar como reaccionó. Él solamente sabe cómo van a reaccionar. A lo que es interesante en este concepto de soberanía de Dios, de que es mucho más grande el Dios que sabe todas las alternativas que el ser humano puede responder, y Él sabe exactamente cuál de las múltiples opciones el hombre va a escoger. Es más grande el Dios, así que el Dios que hace la gente así como púlpito, como pupitre, de que hace las cosas como Él dicta. Eso es muy diferente el Dios que sabemos en la Biblia. Es el conocimiento preconocimiento que Jesús tenga. Prendiste y mataste por manos de inicuos y crucificándole. Inicuos es la palabra ánomos. ¿Sí? Significa que gente que no actúa según ninguna ley. Y versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque es Dios en la carne. Porque que David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta es está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi gozo en mi lengua, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Bueno, David está aquí hablando, describiendo, sin saber todo el sentido de lo que él está diciendo, profetizando de la venida de Cristo, describiendo su muerte y su resurrección, de que él vivió aquí en la tierra y conoce ya todo. Entonces David está lleno de haber visto lo que va a suceder con el Mesías. Versículo 29 dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente de la patriarca David, que murió y fue sepultado. Y el sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea que cuando él hizo esta profecía, él no estaba hablando de sí mismo, sino que realmente tomado por el Espíritu, el Espíritu hablando por él, estaba describiendo lo que iba a suceder al Mesías cuando venía. Y versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría Cristo para que se siente en su trono. Oh, mi batería está casi por acabar, tengo que moverme un poco. Acá. Ok. Bueno. Ok. Y vamos a sobrevivir un rato. Y dice entonces, viviendo antes, habló de la resurrección de Cristo. Viniéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. Recuerdo lo que Jesús dijo al ladrón en la cruz, que este día estaré conmigo en el paraíso. Cuando Cristo murió, él fue directamente al paraíso con el ladrón. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, exactamente como dijo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos por estrado de sus pies. Hablando del milenio, de que Cristo va a venir y ser el rey del milenio, tomando la continuación del reino de David en el milenio. Bueno, voy a tratar de avanzar un poco hasta 42 por lo menos. Y sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow, esto fue tremendo. Y al oír esto, se repondieron de su corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo un poco conflictivo, pero vamos a verlo en un momento. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y les añadieron aquel día como a 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Bueno, en este pasaje, el mensaje de Pedro, el primero mensaje de Pedro, habrá varios. Vemos que él está describiendo y probando cómo Cristo tenía que morir, ser crucificado, pero miserable las manos que lo hicieron en la crucifixión. Pero entonces Cristo vino, cumplió con todo exactamente la profecía, hizo exactamente lo que los profetas habían dicho, fue resucitado y está ahora a la diestra de Dios. Los hebreos en Jerusalén
van a tener mayor problema con este concepto. Él va a tener que defenderlo delante del Sanhedrin varias veces. El conflicto va a ser tremendo dentro del judaísmo. Pero vemos que algunas cosas interesantes en este pasaje, de que ellos respondieron, versículo 37, se compungieron de corazón. O sea, que se rompieron su corazón. Estaban bajo la tremenda convicción del Espíritu Santo. Ese es el resultado de la llenura del Espíritu. Pedro no estaba consciente de esto. Él no sabía lo que estaba pasando en sus corazones. Pero al anunciar el Evangelio, esto es el resultado. Tremenda nuestra dependencia del Espíritu para testificar, para efectuar cambios en vidas. Es la obra del Espíritu que lo cumpla. Pero en versículo 38 dice que arrepentíos, cambie su mente, cambie su forma de pensar, que no sigas pensando en la misma cosa. Tiene que reconocer su propia culpabilidad. Uno de los grandes objetos de Juan el Bautista era convencer a Israel de su necesidad de un Salvador, y de que no puede seguir siendo justo en sus propios ojos. La idea de que la primera cosa que tiene que suceder a la persona es ser convencido de su pecabilidad, de que con Dios yo no soy aceptado, soy perdido. Recuerdo cuando la persona me testificó, me mostró de que, Don, si tú crees estas cosas, estás perdido. No puede tener ese concepto de que su bondad es suficiente para Dios. Por poco o menos, por mucho, no importa cuánto. Nadie está suficiente bueno en sí para ser aceptado delante de Dios. El primer arrepentimiento que uno tiene que manifestar es el cambio de su opinión de sí mismo. Cambie su mentalidad de que yo no soy una buena persona. Muchos piensan que puedes pensar que soy bueno, pero yo sé que no soy. Yo he pecado en varias veces. Entonces, nunca puede pensar, por ejemplo, que su bien va a pesar más que su mal. Así no es la forma de Dios. Su bien está eliminado por cualquier cantidad de mal. Santiago dice de que si pecamos en una sola vez, estamos culpables de todo. O sea que cualquier pecado en nuestras vidas anula cualquier bien que hemos hecho delante de Dios. Nadie puede ser salvo pensando que soy una buena persona. Soy nada más que un pecador y necesito la misericordia de Dios y su gran perdón que cumplió en la cruz del Calvario. Necesito un Salvador. Eso es nadie piensa así hasta que escuche el Evangelio. El fruto del Espíritu Santo es generar este concepto que mencioné. Cambio de mi perspectiva de mí mismo y la confianza en la tremenda poder de un Salvador. Y esto es ese es el arrepentimiento que salva a la persona. Y bautízase uno en el nombre de Jesucristo. Ahora la palabra para originalmente tiene dos sentidos. Uno es en el sentido para conseguir, o otro sentido es a razón de el perdón de los pecados. La misma palabra tiene dos sentidos. Esta palabra es. Y la idea es de que el contexto tiene que determinar el sentido.
Si sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, entonces el bautismo no puede formar parte de nuestra salvación, sino que es la indicación que ya habían recibido la salvación. Entonces, por el contexto del Nuevo Testamentario, uno tiene que tomar para con el sentido a razón de el perdón del pecado. Y por eso también es importante, en este caso, el sentido del griego. La traducción en castellano, como habíamos mencionado, tiene sus límites. Cualquier lengua tiene límites en transferir todo el sentido de la palabra original. Por eso tiene que estudiar diferentes versiones y diferentes perspectivas para descubrir qué es que el original está diciendo a nosotros. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que inmediatamente al recibir el perdón de pecados, desde el primer día, desde el día de Pentecostés, cualquiera que recibe el perdón de sus pecados, inmediatamente recibe el don del Espíritu Santo. Ya no tiene que esperar nada, no tiene que pedirlo. Es automático. Viene en el momento que ponga fe en la persona, recibes el don del Espíritu. Porque es el Espíritu que uno recibe que le pone en Cristo. Bueno, le pone Cristo en vosotros y simultáneamente pone nosotros en Cristo. Así que la unión del pecador con Cristo es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios no es parte de Dios, porque el que tiene el Espíritu de Cristo, eso es la clave, es el Espíritu Santo. Así que Cristo, en su forma de morar en nosotros, mora en nosotros en su Espíritu, que es el Espíritu Santo. Bueno, el tiempo ha pasado mucho y capaz vamos a parar ahí. Seguro que tengas preguntas y puedo contestarlos o esperar la próxima vez como quieres. Sí, muchas gracias, Don. Qué bueno. No sé si alguien tiene una pregunta. Ahora sí les doy la oportunidad a ustedes. Muy bien, gracias. Parece que no hay preguntas. Entonces, Don, gracias por acompañarnos. Y pues es una bendición. Vamos a terminar en oración este tiempo. Le voy a pedir a mi hermano Galito Lascano para terminar en oración, por favor. Quítale el micrófono, hermano. Eso, gracias. Bendito Padre Celestial, Señor, agradecidos por este día, agradecidos, Señor, porque usted nos ha dado el privilegio de ser escogidos para recibir las enseñanzas, Señor, de la palabra de Dios y poder transmitir, poder compartir, Señor, a los demás, compartir a los que no conocen que existe un manual del ser humano que es la palabra de Dios y que debemos vivir conforme a sus mandatos. Bendito Señor, agradecidos por cada uno, Señor, de las familias que están aquí presentes, Señor, y pidiendo para que usted sea, Señor, derramando de su espíritu en cada vida y que nosotros andemos, Señor, llenos del Espíritu, que andemos en el poder del Espíritu, predicando la palabra de Dios a través del Espíritu, y para eso usted nos ha llamado, Señor. Bendiga, Señor, a nuestro pastor Pani, Señor, que nos está instruyéndonos, Señor, y compartiéndonos la palabra, y que toda esa enseñanza
que nosotros también transmitamos a los demás. Bendito Dios, vamos a salir de este lugar, de esta conexión, Señor, de este medio, pero no de su presencia, Señor, porque usted siempre está con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor. Le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, don.